Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, mis queridos estudiantes de tercer grado. Me alegra mucho poder saludarles una vez más a través de estos videos. Esperando que todos se encuentren con mucho bienestar, al igual que sus seres queridos. Antes de comenzar, quiero compartirles una reflexión que dice que por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. La reflexión de este día nos invita a que juntos sumemos al cambio. En muchas ocasiones pensamos de forma negativa en que nuestra sociedad se encuentra en malas condiciones, pero no somos capaces de poder aportar nuestro granito de arena. Por ello es fundamental que reconozcamos que con pequeñas acciones podemos comenzar a cambiar nuestro metro cuadrado. Con actos de bondad, con actos de amabilidad, con actos de amor hacia nuestro prójimo, podemos marcar la diferencia, de tal forma que vayamos erradicando todos los pensamientos negativos que existen a nuestro alrededor. Juntos podemos combatir la amargura que existe en nuestro mundo. Todos podemos marcar la diferencia. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry, I hurry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye.
Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. He has my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. La agenda que vamos a desarrollar en la clase de este día es saludo, actividad de iniciación, reflexión, presentación de agenda, objetivo de clase, repaso para el examen de sociales y por último la sesión de preguntas y respuestas. Los contenidos que vamos a repasar en este día son el patrimonio histórico y su importancia, que lo pueden encontrar de la página 158 a la página 163. Y tenemos el tema cambios de la localidad, que se encuentran en la página 168 y página 169. El objetivo de la clase de este día es reforzar los contenidos para la realización del examen de sociales del período 4. Debemos recordar que el patrimonio histórico es una manifestación fundamental de la cultura de las diferentes sociedades. El patrimonio histórico se encuentra formado por el conjunto de elementos naturales y culturales que pueden ser materiales o inmateriales,
que han sido heredados del pasado, es decir, de grupos que existieron hace muchísimos años, como por ejemplo los mayas, los nahuas, los lencas, entre otros. Es por ello que en la actualidad valoramos su importancia como parte de nuestras huellas de identidad nacional. Nuestro país es muy rico en cuanto a su patrimonio histórico, ya que contiene numerosos lugares, objetos, monumentos, ruinas que forman parte del patrimonio. Algunos de los principales lugares que son considerados en nuestro país como parte del patrimonio histórico son el Centro Histórico de San Salvador. En este lugar es donde se inició el crecimiento de este municipio. Este centro histórico se encuentra formado por el Teatro Nacional, también incluye el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el cuartel central de la Policía Nacional Civil, algunas plazas como la Plaza Gerardo Barrios, la Plaza San José y la Plaza Simón Bolívar. Y también incluye iglesias como el Sagrado Corazón, la Iglesia El Rosario, entre otras. En este caso, ustedes pueden observar cómo se encuentra en la actualidad este sitio. Sin embargo, estos cambios se han venido presentando con el transcurso del tiempo. Pero con el transcurso del tiempo, estas obras se van deteriorando y por ello es importante que las autoridades le brinden los cuidados necesarios para que siempre se conserven. Como pueden observar en la imagen, este centro histórico es muy visitado por los salvadoreños. También tenemos el Cementerio de los Ilustres. En este caso, es un cementerio en donde son enterrados los restos de las personas más importantes del país, es decir, de personas que han marcado la huella en nuestro país. Algunos de esos personajes son Arturo Ambrogi, Morena Celarié, Salas Rué, Gerardo Barrios, Alberto Masferrer, Francisco Morazán, Benjamín Blum, entre otros, que son personajes que por sus numerosos aportes han sido reconocidos y por ello sus restos se conservan en este sitio. También tenemos algunos monumentos, como por ejemplo el monumento al Salvador del Mundo. Este monumento se encuentra ubicado en la Plaza de las Américas, al final de la Alameda Roosevelt. Como pueden apreciar en la imagen, acá tenemos la figura del mundo y la figura del Salvador. Por eso es que se le llama Salvador del Mundo. Este monumento se encuentra construido sobre un pedestal que en principio le pertenecía a la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, pero con los años la familia decidió donar este elemento a la Iglesia Católica y fue por esa razón que terminó en este sitio. Este monumento fue develado el 26 de noviembre de 1942. También tenemos el monumento a la Revolución. En este caso, este monumento fue construido en 1955 durante la presidencia de Óscar Osorio. El monumento se encuentra ubicado al final de la avenida La Revolución, en la colonia San Benito. Fue construido para conmemorar un movimiento revolucionario muy importante que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 1948. En este movimiento se logró derrotar al general Salvador Castaneda Castro. Y por esa razón es que podemos observar que la imagen tiene los brazos extendidos representando al pueblo liberado de las ataduras. A este monumento también se le conoce como el hombre desnudo o el chulón. Otro ejemplo de patrimonio histórico en el país es el Centro Histórico de Santa Ana,
que es un lugar donde se inició el crecimiento de este municipio. Por eso es que siempre se conservan, ya que nos revelan la forma en la que vivían nuestros antepasados. En este caso, el centro histórico se encuentra conformado por el teatro, la catedral, alcaldías, el centro de gobierno y algunos parques como el Parque La Libertad, el Parque Meléndez, la Iglesia Santa Lucía, la Iglesia del Carmen y otras. La arqueología también es parte importante de nuestro patrimonio histórico y en nuestro país existen muchos sitios arqueológicos. Esto se debe a que hace muchos años existieron poblaciones de indígenas en todo el país, principalmente mayas, nahuas y lencas, y estas poblaciones se encargaron de elaborar estas construcciones donde solían realizar sus rituales y otro tipo de actividades. Algunos de los principales sitios arqueológicos que se encuentran en nuestro país son Joya de Serén. Joya de Serén se encuentra localizado en San Juan Opico, en La Libertad, y estuvo habitado desde el año 400 después de Cristo. Según los estudios, fue habitado por un pueblo agrícola tributario de San Andrés, pero fue abandonado alrededor del año 600 después de Cristo como causa de la erupción de la laguna Caldera. En el año 1992, Concultura inició las gestiones para poder nombrarlo como Patrimonio de la Humanidad. La propuesta fue aceptada por la UNESCO en 1993. También tenemos el Tazumal. El Tazumal es un sitio arqueológico que se encuentra ubicado en Chalchuapa, en Santa Ana. Este sitio arqueológico comprende una serie de estructuras que fueron el escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya. Se dice que existió alrededor de los años 100 a 1200 después de Cristo. Algunos de los restos que incluye este sitio arqueológico son sistemas de drenaje de aguas, tumbas, pirámides, incluye también un juego de pelotas y algunos templos. Otro sitio arqueológico muy conocido es San Andrés. San Andrés está situado en Ciudad Arce, en el centro del Valle Zapotitán, en el departamento de La Libertad. Se considera que este sitio arqueológico es uno de los centros prehispánicos más grandes del país, que se construyó entre los años 600 y 900 después de Cristo. Otro ejemplo de patrimonio histórico es Casa Blanca. Casa Blanca, al igual que el Tazumal, se encuentra ubicado en Chalchuapa, en Santa Ana. Con las investigaciones arqueológicas, este sitio arqueológico data desde los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. En este caso fue un sitio que fue habitado también por la cultura maya. El gobierno compró esta área en el año 1977, pero fue inaugurado como parque en 2004. Las iglesias coloniales también son parte importante del patrimonio histórico, como es el caso de la iglesia de Panchimalco y la iglesia de Salcuatitlán. Ambas iglesias son consideradas como una joya arquitectónica nacional y por esa razón se conservan en la actualidad. En El Salvador existen sitios arqueológicos que forman parte de la Ruta Maya. Escenarios fascinantes que revelan el sofisticado desarrollo de la cultura maya. Bienvenidos a 3 a 3. Hoy conoceremos el Top 5 de los sitios arqueológicos de El Salvador. Top 5. Las civilizaciones maya, pipil y lenca formaron sus asentamientos en esta tierra.
donde todavía se conservan algunos de sus centros ceremoniales. Número 5. Casa Blanca, Chalchuapa. Este es un sitio arqueológico que tuvo ocupación desde el año 1500 a.C. Ahí se han encontrado vestigios de la cultura náhuatl del siglo XV. Cuenta con un museo que exhibe 4 piedras talladas de más de 1 metro de altura. Casablanca también cuenta con un taller de añil en el que el visitante puede participar creando su propio modelo de estampado. Número 4. Cihuatán, en Aguilares. Es uno de los tesoros arqueológicos más espectaculares y más importantes de Centroamérica. Comprende un estimado de 300 hectáreas de construcciones continuas, incluyendo un núcleo de grandes estructuras cívico-religiosas, rodeadas por un compacto complejo de arquitectura doméstica. Fue ocupado por un corto tiempo. Número 3. Tazumal, Chalchuapa. La construcción es al estilo maya sudoriental, elaborada con piedra y barro, al que recubrieron con un repello de barro. Como trabajos de restauración, fue que en los años 40 recubrieron las estructuras con cemento. Las pirámides han estado expuestas a las inclemencias del tiempo, que han obligado a las autoridades a cuidar las estructuras. Número 2. San Andrés, La Libertad. Ahí se encuentra un obraje de añil que data de la época colonial y que fue sepultado por la erupción del volcán Playón en el año de 1658. Ha sido un lugar de importantes hallazgos, entre ellos un centro religioso elaborado en pedernal. El complejo tiene un área de unas 35 hectáreas, siendo uno de los centros prehispánicos más grandes de El Salvador. Antes de revelar el puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Quilepa, San Miguel. Ubicado en el departamento de San Miguel, fue habitado entre el año 500 a.C. y 1000 después de Cristo. Fue un centro ceremonial y político de los lencas. Santa Leticia, Apaneca. Allí hay montículos, una terraza artificial y 3 monumentos muy característicos de este sitio. Se les llama gorditos, esculturas en roca tallada de gran volumen. Cara Sucia, Aguachapán. Posee 30 estructuras en su centro ceremonial, entre ellas la Acrópolis y 2 juegos de pelota. La Acrópolis contiene pequeñas estructuras y pirámides. Número 1. Joya de Serén, San Juan Opico. Es un sitio precolombino de El Salvador que escenifica la vida diaria de los asentamientos indígenas antes de la conquista española. Fue descubierto en 1976. En los recorridos marcados por las estructuras descubiertas se aprecia la cotidianidad de un pueblo que se vio obligado a abandonar sus hogares a causa de una erupción volcánica. ¿Y tú, cuál de estos sitios arqueológicos salvadoreños conoces? En conclusión, podemos decir que el patrimonio cultural se refiere a todos los bienes materiales o inmateriales que heredamos de nuestros antepasados. Y son importantes porque son una fuente de nuestra identidad nacional. Nos permiten conocer cómo vivían las personas de antes, a qué actividades se dedicaban, cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones o las actividades que realizaban. De esta forma podemos ver cómo hemos venido progresando con el transcurso del tiempo. El patrimonio es parte de un bien
del cual todas las personas tienen derecho. Por ello, tanto el Estado como los ciudadanos tienen el compromiso de cuidarlos y de evitar los diferentes peligros a los que pueda estar sometido, de tal forma que siempre se conserven y nuestras futuras generaciones puedan conocer su importancia. Otro de los contenidos que se abordó en el cuarto período es con respecto a los cambios que ha experimentado la localidad. A medida que transcurre el tiempo, las diferentes localidades van presentando ciertos cambios que surgen debido a la evolución que se va dando, evolución en los diferentes ámbitos, en el ámbito social, político, económico, en tecnología, etc. Acá en las imágenes podemos observar algunos cambios que se presentan en las diferentes localidades, pero vamos a profundizar más al respecto. Las diferentes localidades como pueblos, villas y ciudades presentan ciertos cambios con el tiempo y a la vez podemos identificar en ellas ciertas características. Por ejemplo, en el caso de los pueblos, están conformados por poblaciones que son muy sencillas. En los pueblos no existe la sobrepoblación, hay muy pocas viviendas y además el equipamiento es básico. Esto se refiere a que no cuenta con suficientes elementos. Por ejemplo, no cuenta con suficientes escuelas. Puede que tenga una escuela, un centro escolar, en el cual se imparta hasta el nivel de primaria. De igual forma, puede existir algún centro de salud, algún centro policial, pero no se encuentran igual de equipados que en una villa o en una ciudad. Otra de las características de los pueblos es que sus habitantes se dedican principalmente a las actividades agrícolas. Además, podemos observar que el tipo de casas y calles difiere mucho en cuanto al tipo de calle y de casas que encontramos en la ciudad. Cuando las personas migran del campo a los pueblos comienzan a tener mayor población hasta llegar a convertirse en villas. Las villas cuentan con algunos privilegios que las diferencian de las aldeas, que las diferencian de los pueblos. Los privilegios tienen que ver con los diferentes servicios que tienen. Por ejemplo, la cantidad de escuelas, la cantidad y calidad de centros de salud, centros policiales. Y en este caso también se incluyen los servicios administrativos, como los bancos, alcaldías, correos, etc. Generalmente las villas deben contar con una población mayor de 3.000 habitantes. Pero cuando estas villas comienzan a tener mayor población, se van convirtiendo en ciudades. Las ciudades poseen muchas edificaciones y complejos sistemas viales. Podemos observar el tipo de casas que predomina, el tipo de calles, el tipo de sistema vial que existe. En este caso, la población que existe es muy numerosa y debe contar con más de 5.000 habitantes para ser considerada como ciudad. En la ciudad, la actividad económica se basa en la industria y en los servicios. Esto significa que podemos encontrar una variedad de empresas, fábricas y diferentes centros que se ponen al servicio de la sociedad. Pero, de igual forma en que podemos encontrar ciertas ventajas, también podemos observar algunas desventajas. Por ejemplo, hay más deforestación que en los pueblos y la contaminación es mayor debido al tipo de actividades que se suelen realizar. Ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Recuerdan qué nombre recibe el siguiente monumento? ¿Cómo se llama este monumento? Observen la imagen. Muy bien, este monumento se llama Monumento a la Revolución. Recuerden que tiene las manos extendidas debido a que representa la liberación del pueblo salvadoreño. Y también es conocida como el hombre desnudo o el chulón.
¿Qué es el patrimonio histórico? ¿Recuerdan qué es el patrimonio histórico? Mencionábamos que el patrimonio histórico es una manifestación fundamental de la cultura de las diferentes sociedades. Es importante porque nos permite conocer nuestro pasado, saber cómo fueron nuestros antepasados, cómo vivían, a qué se dedicaban y cómo fueron progresando con el transcurso del tiempo. ¿Qué son los sitios arqueológicos? ¿Recuerdan qué son? Mencionábamos varios ejemplos, pero ¿recuerdan qué son? Recordemos que los sitios arqueológicos son construcciones antiguas que sobrevivieron de la época colonial, es decir, del tiempo en donde vivían muchos mayas, muchos indígenas que pertenecían a diferentes etnias. Pueden ser mayas, náhuatl, lencas, etc. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona dos ejemplos de sitios arqueológicos en nuestro país? Recuerden que estuvimos viendo varios sitios arqueológicos que encontramos en nuestro país. En este caso, ¿cuál consideran ustedes que es la opción correcta? Joya de Serén y el Jocotal no puede ser la opción correcta debido a que el Jocotal no es un sitio arqueológico. Luego tenemos el Tazumal y Ciudad Nueva. Recuerden que es Ciudad Vieja, por tanto esta opción no es correcta. La respuesta correcta es literal C, San Andrés y Casablanca. ¿Cuál es el patrimonio histórico que representa la imagen? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Excelente, es el Cementerio de los Ilustres, un lugar donde son enterrados los restos de las personas más destacadas de nuestro país, personas que han marcado la huella en nuestro territorio. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Deseo muchísima suerte a todos, que todo les salga muy bien. Sé que lo lograrán, así es que ánimo, ustedes pueden. Cuídense mucho. Bendiciones.